5, verso primero del libro de Gálatas, que dice: permanezcan en la libertad con que Cristo los hizo libres. Para hacerles un poco claro de lo que les voy a hablar hoy, y tomen desde ya lo que quiero decirles, escúchenme esto. El 22 de septiembre de 1862, cuando el presidente Abraham Lincoln emitió la versión preliminar de lo que sería la proclamación de la emancipación, en la que él declaraba que a partir del 1 de enero de 1863, los esclavos de todos los estados, libres o en guerra, que estuvieran en paz, tendrían la proclamación de la emancipación. Todas las personas mantenidas como esclavos en las zonas rebeldes son y en adelante serán libres. Esa fue la declaración. Y a partir de ese decreto de Abraham Lincoln, todos los esclavos quedaron libres. Ahora bien, ¿qué surgió con eso? La mayoría de los esclavos supieron eso y dijeron: somos libres. Pero una gran parte de ellos siguieron trabajando para su patrón. ¿Qué quiere que yo haga hoy? ¿Qué me toca hacer hoy? ¿A qué horas me acuesto, patrón? El patrón los azotaba, los golpeaba, los hería. Pero ellos decían: somos libres, porque Abraham Lincoln dijo que éramos libres. Hubieron otros que, por grupos en los diferentes lugares de las granjas donde trabajaban, dijeron: somos libres, ahora no hay que trabajar. Entonces se quedaban durmiendo en sus casas. Listo, ya no trabajamos para el patrón porque somos libres, ya no tenemos esa necesidad. Los patrones, como tenían esa gente ahí en sus granjas y no se tornaron productivos, les dijo: vayan desocupando porque ustedes son libres. Y cuando salieron fuera no supieron qué hacer. Y otros dijeron: somos libres. Y empezaron a reunirse y formaron una chusma y se levantaron contra los patrones que los explotaban y empezaron a matarlos, a herirlos. ¿Ven ustedes lo que se puede hacer con la libertad? El apóstol Pablo dice: permanezcan en la libertad. Eso significa que ya fuimos hechos libres. Dígalo conmigo: ya fuimos hechos libres. Eso fue un decreto de Dios en la cruz del Calvario y usted quedó hecho libre. Ahora, pero usted fue hecho libre para vivir en libertad. La Escritura dice con mucha claridad que nosotros fuimos hechos libres del pecado. Pablo dice de esta manera: yo doy gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, habéis obedecido. O sea, es la obediencia la que me lleva a la experiencia de la libertad. Y luego dice: libertos del pecado y hechos siervos de justicia. Es libre para algo. Por ejemplo, tú tienes una paloma por muchos años encerrada en una jaula, significa que está presa. Usted le abre la puerta, en su decreto está libre. Generalmente no se sale, hay que sacarla. Pero hay que sacarla y tirarla a su elemento, que es el aire, para que ande en libertad, vuele en libertad. Dios nos hizo libres del pecado. Pero hay que tomar esa palabra libres para vivir en libertad. Vivir en esa libertad que Dios nos ha dado. No volver a hacernos esclavos de las cosas que son contrarias a la libertad. Ahora, para seguridad de esto, dice la Escritura, Romanos 6:14, Dios nos sacó de un mundo de la ley del pecado, donde el pecado operaba en la vida,
Dice, y nos colocó bajo gracia, donde ya el pecado no se enseñoreará, no te dominará, porque ya usted se ha hecho libre. Usted tiene que mantener esa libertad, vivirla, disfrutarla. No tiene que andar con temores por ahí, porque ya el pecado no se puede enseñorear de usted. Usted recibió un poder sobrenatural para vivir en libertad. Por eso la pregunta que Pablo le hace a los romanos es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, en ninguna manera. En ninguna manera usted se va a hacer esclavo. Ya usted fue hecho libre. Libre para Dios. Entonces usted puede hacer una enumeración en su vida. Libre de las adiciones. Libre de los malos procederes. Libre del mal comportamiento. Usted fue hecho libre. Usted fue hecho libre de un mal vocabulario. Usted fue hecho libre de una mala administración. Usted fue traído al orden. Ahora usted es libre de esa esclavitud. Para vivirla, para disfrutarla. Ya usted no es un esclavo. Es una persona libre por la gracia del Señor. Eso ni nada de lo que antes hacía te va a dominar. Porque usted fue hecho libre. Por eso la gracia de Dios es compuesta, disfrutada y vivida por gente libre del pecado. Para que tenga cumplimiento lo que dice la Escritura, que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo, escogidos y elegidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Porque usted es libre. Dios te libertó. Muchas cosas de las que hacemos, las hacemos porque se nos da en gana, pero ya usted está libre. O sea, usted nadie te va a coger ahí en la casa, te amarra las manos, te mete un palo en la boca y te mete una botella de ron. Eso no lo va a hacer nadie. Es usted mismo. ¿Ve? Es usted mismo. Pero el que hace eso se está esclavizando. Ya usted fue libre. ¿Ve? Nadie te está metiendo un cable a través de tu cerebro para que usted hable mal, conteste mal y produzca cosas malas a través de su boca. No, usted tiene la capacidad de hablar bien porque usted fue hecho libre. Ya usted no tiene obligación de hablar malo. Usted fue hecho libre para gloria de Dios. Hay que permanecer en esa libertad. Si habla malo es porque usted quiere. Pero usted fue hecho libre. Ahora, usted fue libre del mal que está dentro de su vida, porque ese fue el plan de Dios. Usted fue hecho libre por la gracia de Dios. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, libre, permítame la expresión, libre de yo mismo. Libre de mí mismo, de mi yo, de mi ego. Libre de mí mismo. Porque hay gente que ha sido, se puede ver en libertad del mundo que antes le dominaba, pero sigue siendo esclavo de sí mismo, de su propio pensamiento, de su propio actuar, de su propio pensar. Pero hay un punto básico, y es que esa libertad se genera cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ya no vivo yo, o sea, el yo quedó suprimido. Fui hecho libre. Ya no soy yo. Ahora soy lo que Cristo es en mí. Si usted es lo que Cristo es en usted, porque usted vive esa libertad, los que te rodean no van a sufrir. Ni usted mismo va a tener que estar pidiendo excusas, perdón y andar avergonzado porque ya usted está hecho libre de sí mismo. Usted es la nueva criatura que Dios dice que usted es. Entonces usted fue hecho libre para gloria del Señor. Luego la Escritura dice, Romanos 6:6, nuestro viejo hombre, o sea, ese proceder malo, esa vida antigua que teníamos, dice, fue crucificado juntamente con Él. Pero ahora nos corresponde algo, para destruir el cuerpo de pecado, para destruirlo. O sea, usted tiene una tarea y hay que comenzar a destruir aquello que antes te hacía esclavo, que te dominaba. Esa es nuestra tarea. Pero ya usted fue hecho libre para gloria de Dios, de sí mismo.
Si usted no es libre de sí mismo, entonces usted va a ser dominado por el mal genio. Nadie va a venir a tu casa y te va a meter por el oído una libra de mal genio, de mal proceder, para que usted se ponga de mala cara y le conteste mal al uno y más al otro y que usted ande así arrogante. ¿Quién ha venido a meternos mal genio así de esa manera? Nadie. Es a nosotros mismos que se nos da la gana ponernos de mal genio. Entonces, porque usted ha elegido seguir siendo esclavo, pero usted fue hecho libre. Diga, yo soy libre. Entonces permanezcan en la libertad. No caigan otra vez en el mal genio, no caigan en el disgusto, no vuelvan a caer en el yo que te esclaviza. Tiene que ser libre de sí mismo, de su manera de pensar, de su manera de actuar. Usted tiene que empezar a destruir ese cuerpo de pecado. Y en tercer lugar, también fuimos hechos libres de la religión. Ahí me quiero centrar en el día de hoy. Colosenses 2:14 dice que la base de la religión, el cimiento de la religión, los planos de la religión, el edificio de la religión, el origen de la religión, dice, fue anulado. Se anuló por completo el acta de los decretos que había contra nosotros. Usted fue hecho libre de la religión. Entonces ahora usted tiene que vivir libre. Por causa de la religión, entonces nosotros en esa religiosidad, al ser esclavos de la religión, quería que nos fuera bien, entonces le sobábamos la barriga a Buda. ¿Sí? Porque es esclavo de la religión. Y me enseñaron que tenía que hacer eso. Entonces yo le decía eso. Esclavo de la religión, porque era ignorante, yo no conocía la verdad. Entonces se me dijo que si ponía la mata de sábila en la puerta, el mal no entraba. Entonces yo la tenía ya puesta. Yo estaba esclavo de eso. Y si comenzaba a marchitarse, empezaba a asustarme. ¿Ve? Esclavo de la religión. Entonces, esclavo de la religión me decía, todos los días en la mañana usted tiene que echarse la cruz para que a usted le vaya bien. Y todos los días lo hacía. Yo era esclavo. Eso fue lo que se me enseñó. Entonces, aprendí un sinnúmero de rudimentos. Porque esto es un rudimento. Es un rudimento. Le voy a explicar todas esas cosas. Son rudimentos. Pastor, ¿y el rudimento es un pecado? No, yo no estoy diciendo que es un pecado. ¿El rudimento te lleva al infierno? No. No. Déjame explicarles esta mañana eso. Entonces, la Escritura nos dice que el acta de los decretos fue anulada, quitada. Los rudimentos fueron puestos anulados, porque hay una razón de serlo. Entonces, la religión nos esclavizó hasta de los alimentos. Si comes pescado que no tiene escama, te pierdes. Si comes cerdo, te pierdes. Si tomas chocolate, te pierdes. Si violas el sábado, te pierdes. Si no celebras el Pentecostés, te pierdes. Si comes boñol y natilla en diciembre, te pierdes. Si vistes corto o un poco descotado, te estás chamuscando ya. Entonces, los rudimentos son un sinnúmero inmensamente grandes. Entonces, los rudimentos surgían para protección, para perfección y para simbolismo. Pero el Señor dijo, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Eso quiere decir como que usted cogió una casa, la tomó y está súper garantizado que en esa casa
por algo que en su construcción fue hecha, no puede entrar una pizca de polvo. No entra. Está garantizado así. Usted abre la puerta y no entra, porque esa es la tecnología. Eso quiere decir que anuló unos rudimentos. ¿Cuáles? La escoba, la pulidora, la aspiradora, ¿cierto? Los eliminó. Porque ya no funciona, porque usted tiene un lugar que no necesita eso. Pues Dios nos puso en un lugar de tanta perfección y gloria que no necesita rudimento. Gálatas 3:3 dice que el problema de muchos es que han caído de la fe, o sea, de la gracia. Han vuelto a los rudimentos, a las prácticas religiosas. Entonces han caído de la gracia. Eso significa que no se puede estar en gracia y practicar rudimentos. Si practica rudimentos es porque se cayó de la gracia, o sea, abandonó la fe. Gálatas 5:4 dice que los rudimentos desligan al cristiano de Cristo. Porque los que se justifican por los rudimentos y la ley se han desligado de Cristo. Entonces, hay algo que tenemos que permanecer. Romanos 11:6 dice, es por gracia para que no sea por obras. Porque si es por gracia, no es por obras. Y si es por obras, no es por gracia. Porque lo uno anula lo otro. O sea, yo no puedo decir, yo practico los rudimentos con mucha fe. ¿Ve? No, eso es falso. Se tiene una cosa o se tiene la otra. Pero lo uno anula lo otro. O sea, el sacrificio de Cristo anula mi sacrificio. Si voy a vivir por mi sacrificio, es porque anulo el sacrificio de Cristo. Ahora, si valoro el sacrificio de Cristo, anulo mi sacrificio, porque voy a vivir por la fe, por lo que Él hizo por mí. ¿Ven? El cuentito ese de que Cristo hizo el 50%, el 70% y que yo tengo que hacer el resto, eso es de la religión. Y eso es falso. Eso no es así. El evangelio no es a cuotas, es completo, es total. Entonces, los rudimentos no son de fe, nunca. Cuando la palabra rudimento indica algo que es primario entre muchos que han de venir, es lo primero en la enseñanza de algo. Puede que la palabra rudimento signifique muchas cosas en el diccionario nuestro, pero no podemos apelar al diccionario nuestro. La esencia del griego es stoichion. Quiere decir que el rudimento es válido para el que es niño, para el que no es maduro. Y el rudimento tiene vigencia o valor, sirve hasta que el hombre conoce a Dios. Quiere decir que los rudimentos son del que no conoce a Dios, aunque ama a Dios, pero no lo conoce. Una vez que lo conoce, el rudimento desaparece. Ahora, ejemplo, Colosenses 2:9. Yo quiero que ustedes vean que el argumento de la religión para darle vigencia a los rudimentos es, si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no? Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no vamos a hacerlo? Si Él se circuncidó, si Él fue presentado en el templo, si Él fue bautizado, si Él cenó, si Él ayunó, si Él vigiló,
Él que era Dios, lo hizo. ¿Por qué nosotros no? ¿Ves? Lo que la religión no entiende es que la religión es natural, es material y es del cuerpo. Pero la vida es del espíritu. Y Jesús practicó los rudimentos en su carne, dice Hebreos 5. Cristo en los días de su carne, de su cuerpo, practicó los rudimentos. Pero Cristo, como quien es Él, Dios soberano, espíritu, resucitado, no practicó ningún rudimento. Entonces los rudimentos son del estado natural y carnal del hombre. Por eso una de las declaraciones del conocimiento de Dios es: si a Cristo conocimos según la carne, o sea, si lo conocimos como el Jesús de Nazaret, ya no lo conocemos así. O sea, ya pasamos esa etapa. Hemos pasado del Cristo carne al Cristo espíritu, donde los argumentos de los rudimentos y prácticas de la carne terminan, lo religioso termina. Por eso es que Romanos 7:4 dice: hermanos míos, habéis muerto. Ya terminó. Habéis muerto a la ley. Para que seáis del otro. O sea, habéis muerto al Cristo carne, a la ley natural, a lo natural y carnal, habéis muerto. Para ser del otro, del Cristo espíritu. Para que vivamos en espíritu. Ahora, si usted fue muerto a la carne para vivir en el espíritu, esa es tu libertad. Pero entonces el consejo es: permanezcan en la libertad, que es lo que muchos no hacen. Estoy muerto al pecado, ya no vivo yo. Morí al Cristo carne y morí a la carne. ¿Por qué, hermano, no va a la iglesia? Es que me siento mal, hermano, no he conseguido trabajo, no tengo dinero, tengo problemas. Ay, ¿qué voy a hacer yo? ¿Eso lo dice el Espíritu? ¿Eso lo dice? Entonces, ¿por qué no permanece en la libertad de haber muerto a la carne y vivir en el Espíritu? Porque el Espíritu no dice eso. Nosotros somos llamados, Juan 4:24, a servir a Dios en espíritu y en verdad. O sea que cuando usted sirve a Dios en su carne, usted sirve a Dios en las circunstancias, buenas o malas. Y no son una regla que se puede generalizar. Hay quien comienza a servir a Dios, no pierde reunión, lee la palabra, ora y bendice a Dios y sirve. ¿Y por qué? Porque yo necesito un buen empleo, un buen trabajo, no tengo nada y tengo que servir a Dios. Y ahí está. Entonces el día que lo llaman a un buen trabajo, no vuelve a la iglesia. Ya no le queda tiempo para leer la palabra, ya no le queda tiempo para orar, ya no. Porque la circunstancia lo envolvió. Cuando estaba mal buscaba a Dios, cuando está bien dejó a Dios. Pero como no es una regla generalizada, hay quienes cuando tienen buen empleo, buen carro, buena casa, todas las cosas, entonces buscan a Dios. ¡Qué maravilloso! Pero cuando vienen las duras, que de pronto viene un memo cesante en el trabajo, el carro se rompió, el chico me perdió el año y me subieron al arrendo. Y cuando todas esas cosas se juntan, entonces no vuelve a la iglesia. O sea, el ser humano siempre busca una u otra. ¿Ve? Porque la carne es así. Entonces nosotros fuimos hechos libres de las circunstancias.
Diga, yo fui hecho libre de la circunstancia. El consejo de Dios es que usted permanezca libre. Quiere decir que usted no tiene jamás, nunca una excusa para dejar de servir a Dios en espíritu y en verdad. A menos que usted se someta a la circunstancia. Si se somete a la circunstancia, no estás adorando a Dios en espíritu y en verdad, sino en la circunstancia. El pueblo de Judá era un pueblo de música y de canto. Y cuando llegaron a Babilonia, colgaron la cítara, colgaron los instrumentos y les preguntaron, ¿y por qué cuelgan los instrumentos? ¿Cómo vamos a cantar a Dios en tierra extraña si estamos esclavos? ¿Ven? Ese fue el plan de ellos. Pero su Dios es Dios de grandeza y de gloria. En todas las circunstancias usted debe alabar a Dios porque Dios es Dios y usted es un ser espiritual. Y como tal, somos hechos libres. Es lo que Dios quiere que usted entienda. ¿Para qué Dios quitó los rudimentos? Algunos han pensado, el pecado fue quitado, ahora puedo hacer lo que quiera. No, es para vivir sin Él. Ahora Dios me hizo libre. Sí, ahora yo no obedezco a mi propio sentir y a mi propia voluntad. Ahora yo obedezco al Señor. Porque empiezo a vivir esa libertad real y verdadera. Dios nos liberó de la religión y decimos, no somos religiosos. Eso es verdad. Pero ¿para qué Dios nos liberó? Mire usted, la palabra rudimento indica elemento. Colosenses 2:20 al 23. Dice que los elementos sobre los apetitos de la carne no tienen ningún valor. Ningún valor. Entonces, elemento es algo por lo cual se representa una realidad. Pero el elemento en sí no es la realidad. Es como si dijera, ellos lo presentaron. No es extraño lo que les voy a decir. En la religión se presenta la palabra de Dios como el agua de vida, ¿verdad? Entonces el judío presentaba el agua de vida. Y la palabra de Dios es así. Qué rico. Entonces de aquí para allá, pero esto no es la palabra de Dios. Esto es agua. Pero es un elemento para representar un simbolismo, una parábola para representar que cuando usted bebe el agua de vida, usted siente un fresco en su ser, una paz, una tranquilidad. Pero no puede pegarse del elemento. El elemento es un simbolismo. Entonces, en medio de todo esto, los elementos generalmente en la religión se utilizan con un propósito, para vencer las actitudes de la carne. Entonces, el elemento de la circuncisión se usaba para hacer que el hombre fuera parte del pueblo de Dios. El elemento del bautismo, una parte de la religión, es para hacer parte al niño del pueblo de Dios, porque si se muere sin el bautismo se va para el limbo, y en ese momento que se bautiza comienza a ser hijo de Dios. En los cristianos, el bautismo es para quitar los pecados, limpiar el alma y hacer que el hombre pertenezca al pueblo de Dios, y para que sepulte el hombre viejo. Yo no sé si es que se quedó enredado en alguna piedra por allá, se salió del río otra vez y lo buscó y se le metió, porque la mayoría de los bautizados que sepultaron el hombre viejo y lo echaron en el agua, después lo tienen encima. Ese bendito como que conoce el camino de para atrás. Y es porque los elementos no sirven para nada. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Ve? El ser humano puede ayunar todo lo que quiera,
puede vigilar todo lo que quiera, bautizarse 7 veces si quiere, comer la cena 7 veces si quiere, pero dentro de la carne está la ley del pecado. O sea, esos elementos no la van a quitar. Con todo lo que usted hace, usted va a sentir que la carne se quiere manifestar. Cuando ve, cuando oye o cuando siente, usted puede actuar, porque su carne tiene esa capacidad. Quiere decir que no elimina el mal. Tan es así que la palabra dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ahora bien, además de eso, Hebreos 5:12 dice que los elementos, los rudimentos, impiden crecer, llegar a la perfección. Porque el que practica el rudimento no puede recibir alimento sólido. Vean los niños, cuando ellos comienzan a aprender a contar, ¿cuál es el rudimento que utilizan? Y cuando la suma se pasa de 10, se quedaron sin rudimento. Porque ellos solo saben contar hasta 10. Y para restar, dice, a 10 le quitan 5, entonces dice, somos 10, quiten los 5, ¿cuánto me queda? Es rudimento. Pero si el niño usa los rudimentos, significa que no está usando la mente. Él está usando los rudimentos. Si le quitamos los rudimentos al niño, le amarramos las manos atrás y le decimos, cuente hasta 10, ahí se quedó. Porque le faltan los rudimentos. Es un primer paso para avanzar. Pero los rudimentos se pueden convertir en un impedimento para el crecimiento de los hijos de Dios. Por eso es que la iglesia crece el número, pero el cristiano como tal no crece espiritualmente. Los vendavales de la vida se lo llevan. Las formas religiosas lo engañan. Las circunstancias del cuerpo lo dominan. Porque no crece. Porque tiene rudimentos en su vida. Por eso Hebreos 6:1 utiliza una palabra para decir dejar. Es la palabra arché, que significa quite, tire a un lado. Porque el principio o el comienzo de los rudimentos fue quitado. Cuando usted comienza a oír la palabra, o sea, el logos, entonces usted necesita el arché para afirmar esa verdad en su vida. Jesús lo usó. Jesús usó los elementos y usó los rudimentos. Porque ellos eran niños y no podían entender. Él hablándoles de un camino a Dios, al Padre, a las cosas sobrenaturales, él dijo, yo soy la puerta. Queriéndoles decir que él era la satisfacción de la humanidad, yo soy el agua de vida. Queriéndole decir a la gente que él era el que alimentaba el espíritu y yo soy el pan de vida. ¿Ve? Él estaba mostrando un simbolismo para que los que lo oyeran lo entendieran. Pero una vez venimos al crecimiento de Dios, los elementos terminan. Los elementos se necesitan porque la persona no conoce a Dios. Porque el rudimento es la parte tangente, es la parte visible, es la parte material por la cual se presenta por simbolismo aquello que es real. Romanos 9, versos 8 al 10 dice que el pacto antiguo y la religión era un pacto de símbolos, de rudimentos, que estuvieron vigentes y deberían estar vigentes hasta cuando viniera la reforma de todas las cosas. Así que los rudimentos era necesario extenderlos porque no se conocía la realidad de Dios. No se había abierto camino a la realidad. Por eso es que es necesario el rudimento o el elemento. Como el rudimento es un simbolismo, entonces el simbolismo es la manera de enseñar algo.
algo que es abstracto se lo presentamos con lo que es natural y tangente, porque no ha llegado aún la realidad. Ejemplo, Cristo no había venido, pero en las Escrituras Cristo es el Cordero de Dios. Pero como no había venido, entonces se le dijo al pueblo, hay que matar el cordero y hay que comer el cordero y hay que comerlo con hierbas amargas y hay que comerlo todo. Eso era un simbolismo. ¿Ve? ¿Por qué tenemos que comernos las pezuñas esas si no tiene nada? Es un hueso, pero hay que comerlo. Sí, pero la orden es que hay que comerlo. Bueno, ¿y la cabeza y las orejas para qué? Pero hay que comerlo. Era un simbolismo. ¿Por qué? Porque era un simbolismo. Entonces, cuando Jesús lo practicaron desde tiempo atrás, el pueblo de Israel, hasta cuando vino Cristo, ya Él se presentó y le dijo, es más, Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios. He ahí la realidad. Ahí es la realidad. Y Él se presentó y dijo, yo soy el pan de vida. Luego Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Es decir, Él era el Cordero. Quiere decir que si llegó la realidad, terminó el simbolismo. Pero ellos no terminaron el simbolismo. Ellos siguieron con el símbolo. Como matar a un cordero era un poco bien difícil, entonces celebraron la Pascua. La Pascua contenía canecas de vino, no canecas como dicen aquí en el valle, que es una cosita así, no, canecas, garrafones de barro grandes, de vino, mucho pan, canastillas de pan, el cordero puesto allí con hierbas amargas, era la salsa, ahí no era ketchup ni esas cosas, no. Hierbas amargas. Bien. Eso era. Comían el cordero, tomaban vino, comían el pan. Entonces, pues celebrar ese tipo de cena, Pascua judía, pues eso era un poco difícil. Al tiempo después. Cuando vino el cristianismo, ellos celebremos la Pascua, pero no con el cordero. Vamos a quitar el cordero de la Pascua. Yo no sé cómo decir esto, pero una cena sin cordero es una iglesia sin Cristo. ¿Sí o no? Pues el mundo evangélico quitó el cordero y cogió el pan y el vino. Y habiendo dicho Cristo, yo soy el pan, todavía levantan el pan. Este es el cuerpo de Cristo. No, ese no es. Ese es un simbolismo. El cuerpo de Cristo fue el que vino a la cruz. Y en espíritu se metió en nuestras vidas. Es el símbolo, tiene que terminar. Porque ya vino la realidad. El símbolo es un elemento válido hasta el tiempo de reformar todas las cosas, dice Hebreos 9, 8 al 10. El tiempo de la reforma fue el tiempo de la resurrección. Hay que reformar las cosas. Cristo la detalló, decretó la reforma, ahora hay que aplicarla, ¿sí o no? ¿Han visto las reformas que hacen a la ley en nuestro país en diferentes aspectos? Pero eso no es suficiente, hay que aplicar la reforma, porque si no se aplica, es como cuando dijo Abraham Lincoln, todos son libres, pero si no se aplicó, todo el mundo siguió esclavo. Ustedes fueron hechos libres, pero hay que aplicar la libertad. Caramba, yo antes en mi esclavitud trataba mal a mi esposa y a mi familia, y cuando las cosas se ponían difíciles yo me ofuscaba y gritaba, pero llegó la reforma, ahora yo fui libre de esta porquería, ahora yo voy a vivir para Dios.
Y como soy libre, voy a hablar bien. Como soy libre, voy a vivir la nueva criatura. Como soy libre, voy a fortalecer el hombre interior. Voy a adquirir la imagen de Cristo porque ya soy libre. Esto no me domina. Y cuando usted se ha hecho libre y vive la libertad, eso es lo que cambia los hogares. Eso es lo que cambia las vidas. Eso es lo que cambia las economías. Eso es lo que cambia la familia. Y eso es lo que hace una iglesia viva para la gloria de Jesucristo. Miremos 4 cosas importantes en el tiempo que me resta. Ejemplo, la circuncisión. Abraham fue circuncidado como señal del pacto. El pueblo de Israel fue circuncidado como una señal de que pertenecían a Dios. A partir de ese momento se estableció que para pertenecer a Dios o al pueblo de Dios era necesaria la circuncisión. Tan es así que la Escritura decía de los gentiles, ajenos al pacto, a las promesas, a Dios y a las bendiciones. Ajenos, porque no estaba circuncidado. Para ser circuncidado era necesario exponer su cuerpo para poderse ir a ser parte del pueblo de Dios. Pero hay una cosa importante. Cuando Dios establece lo nuevo, que somos nosotros, el pueblo gentil, el pueblo de la resurrección, el pueblo que vive después de la cruz, el pueblo que vive en el Espíritu. Filipenses 3:3 dice, nosotros somos la circuncisión. No dice nosotros somos los circuncidados, sino nosotros somos o sea, nosotros somos los que hacemos el corte. Nosotros somos los que hacemos la separación. Nosotros somos los que hacemos la diferencia. Nosotros somos los que marcamos ese parámetro. Nosotros. ¿Por qué no haces tal cosa? Estoy circuncidado de corazón. No con la circuncisión hecha a mano, sino con la circuncisión hecha por el Espíritu. Significa que cortó parte de su vida. ¿Cuál fue la parte que cortamos de nuestra vida? El hombre viejo. Lo cortó de su vida. Nosotros somos la circuncisión. El hombre viejo fue muerto, crucificado y sepultado. Algunos lo resucitan y lo mantienen con él. Por eso algunos, Pablo dice, algunos andan por ahí con olor de muerte. ¿Y es porque andan con el hombre viejo? Encima, vivo y activo. Y al haber sido sepultado, pues huele mal. Cuando habla, se siente que mal, ¿verdad? Cuando procede, se siente mal. ¿Por qué procede ese hermano mal? ¿Por qué habla mal? ¿Por qué dice mal? ¿Por qué actúa mal? ¿Por qué vive mal? Porque el hombre viejo está viviendo. Y el hombre viejo nunca vivirá bien, siempre vivirá mal. Lo que va a vivir bien es tu espíritu. Usted fue hecho libre del hombre viejo para vivir por el Espíritu de Dios. Vivir la vida de su espíritu. Entonces, Colosenses 2:11 dice eso, la circuncisión hecha no a mano, sino la hecha por el Espíritu. Ahí usted tiene que pararse, caramba, esto me estaba haciendo daño, hasta aquí llegó, punto. Usted tiene que pararse un día y decir, caramba, yo soy un tonto, hombre, estoy destruyendo mi hogar y mi familia, estoy tratando mal a mi esposa, tratando mal a mis hijos y enseñándoles cosas, voy a hacer la circuncisión, corto con esto, nunca más voy a hablar mal. Tiene que ser usted. El pueblo de Israel para circuncidarse tenía que ponerse en las manos del sacerdote. Ya han visto ustedes la circuncisión en el África, ¿verdad? Todos esos niños los ponen todos sentaditos, allí con las piernitas abiertas y escucha. Ellos mismos no lo hacen, alguien lo hace por ellos. Porque es doloroso. Pues hermano, ser circuncidado es doloroso. Te tiene que hacer un corte y es doloroso. Dejar de hacer esto y dejar de hacer aquello. Dejar de proceder así o asá, eso duele, pero usted tiene que hacerlo, porque nosotros somos la circuncisión, los que marcamos la diferencia. Si usted no marca la diferencia, no hay nada que hacer. Entonces usted corta con el mundo, corta con el pecado, corta con la religión y corta con la carne. No es cuestión de bajar el cuadro y va a meterlo en el baúl por si de pronto, ¿no? Sí, por si acaso. No, voy a sacar los cigarrillos de acá pero guárdemelos allá en la mesita por allá, sí, porque pues, no sé, ¿no? Eso no es cortar.
Eso no es cortar. Cortar es cortar. Echar. Echar de su vida. Dígalo conmigo, Dios ayúdame a hacer ese corte. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. Hay que hacer ese corte en nuestra vida. Y cuando usted corta eso de su ser, usted queda bien. Entonces, en lo religioso, usted tiene que cortar con eso. Usted no puede quedarse con la gracia y con parte de la religión. Yo tenía un altar ahí en mi casa. Ahora que tengo gracia, voy a usar ahí en ese altar para servir a Dios también. No, esa porquería de altar tiene que echarlo fuera, porque eso es de la religión. Usted cortó. Sí, pero usted supiera, la imagen me la trajeron de Italia. Es el recuerdo de mi abuelita. Además fue bendecida por el Papa. Y si viene mi familia y pregunta dónde está, ¿qué voy a hacer? Usted es la circuncisión. Usted ha hecho el corte con la religión. Usted está libre y como dice la palabra, mire la parte importante, dice que nosotros somos masa sin leudar, sin levadura, como sois. Usted no tiene levadura en su espíritu, usted no tiene levadura, entonces no le agregue levadura a su vida. No la eche, déjela. Ese es el corte que hay que hacer, esa es la circuncisión que se demanda de nuestra vida. Ahora, hablando de la cena, Juan 6:31 dice, el verdadero pan es Jesucristo. Si Jesucristo es el verdadero pan y es la verdadera agua de vida, es el verdadero vino, ustedes saben que el simbolismo es, su palabra es alimento, su palabra es agua de vida, ¿verdad? Todo es un simbolismo. Pues el simbolismo lo dejamos a un lado y tomamos la realidad que es Cristo. Entonces usted, para tener a Cristo, para comer a Cristo, usted lo que tiene que venir es a la reunión, abrir sus oídos, abrir su mente, abrir su corazón y empezar a recibir la palabra, a comer el Cristo Espíritu, el alimento de vida, el vino nuevo, la doctrina nueva, ponerla dentro de usted y no ponerse a esperar que le den un pedazo de pan y un poquito de vino. Porque se puede tragar todo el pan y no has probado a Cristo. Pero si ya estás oyendo, usted está alimentando su espíritu con la gloria de Dios en su vida. Su cuerpo a lo mejor está molesto, pero cuando esta palabra en tu espíritu tome dominio y tu espíritu comience a poner la carne en su lugar, en su casa y en el trabajo, entonces va a ver usted la dicha que usted disfruta. ¿Y la carne cómo empieza a ser? Sujeta, gobernada, porque usted ha comido el verdadero pan. Entonces comemos la verdad, la palabra, tomamos la doctrina. Hay que sentir hambre por esta palabra de Dios. A veces nosotros somos tan naturales y en lo natural a veces desayunamos un poco escaso. Cuando llega la hora del almuerzo nos dicen, ¿quieres almorzar? ¿Y cómo que no quiero almorzar antes? ¿Qué tanto me diste esta mañana? Y a veces en la tarde no, prepare algo porque hoy el día estuvo un poco escaso. Sí. Y entonces cuando venimos a la iglesia el domingo y el miércoles, no, cuando el domingo yo tengo. Estoy hasta aquí del domingo, todavía no he digerido eso. Y esto me alcanza como para 3 meses, dentro de 3 meses yo vuelvo. Así hay gente con falta de coraje en su vida, no tienen vergüenza. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, le decía a ellos, porque eso era lo que ellos necesitaban. Pero ustedes tienen que desear como maduros el alimento y la vianda espiritual. Romanos 6:3. Por años el bautismo ha sido parte. El bautismo fue en el pueblo de Israel la elección para el sacerdocio de los que iban a servir al tabernáculo. Los hijos de Aarón fueron bautizados. Ahora,
de los levitas, eran bautizados para ejercer en el ministerio, en el tabernáculo. Cuando vino Juan el Bautista comenzó con el bautismo, Jesús mismo se hizo bautizar y siguió por ahí para allá, los discípulos bautizaron. Solo hubo un hombre que se paró y dijo: el que me dio a mí el evangelio, el que me reveló la verdad y me dio la gracia y me mostró el misterio, no me mandó a bautizar. Ese fue Pablo. Pero escribe en Romanos 6, verso 3, dice: el bautismo que corresponde a esto, que ahora nos corresponde a nosotros, que entendemos, dice, es el bautismo en su muerte. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Cuántos han sido bautizados en Cristo Jesús? Pero ¿cuántos fueron bautizados en agua? Es diferente. ¿No sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús habéis sido bautizados en el río Jordán? ¿En la piscina? ¿En Pance? ¿Habéis sido bautizados en su muerte? Usted fue bautizado en la muerte de Cristo. Cuando Él fue muerto, usted fue muerto con Él. Cuando Él fue sepultado, usted fue sepultado con Él. Y cuando Él resucitó, usted resucitó con Él. Y cuando Él fue sentado en gloria, usted fue sentado juntamente con Él. Entonces apliquemos Romanos 6:3. Vivamos esa vida nueva. Pasamos de muerte a vida. Usted es el hombre nuevo, no el hombre viejo. A mí me da tristeza cuando a veces mujeres dicen: ay, es que mi marido ya como 20 años del evangelio, pero sigue siendo el mismo. No ha muerto. Qué maravilloso cuando usted pueda decir de la persona: oye, murió y ahora es un hombre nuevo, es una mujer nueva. Porque si alguno está en Cristo, pero si alguno está en la religión, no. Si usted está en Cristo, usted es nueva criatura. Su comportamiento es otro. Y terminemos con esto: el ayuno. ¿Para qué es el ayuno? Hay muchas cosas, ¿verdad? El ayuno empieza por decir: es para acercarme a Dios. Eso significa que soy un poco lejos de Dios. Pero Él vino a morar en nuestra vida. Ya no hay nada que hacerle. Ya se metió dentro. Que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ya el ayuno para acercarme a Dios no puedo. Para perfeccionar mi vida en la cruz, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre. Pero sí para echar fuera el diablo, Él lo destruyó en la cruz, Hebreos 2:14. Pero entonces para derrotar a los demonios, Colosenses 2:13 y 2:15, dice que fuimos libres de la potestad de las tinieblas y cogió a los demonios y los encerró en prisiones de oscuridad, dice Judas 4, y quedamos libres del diablo, libres de los demonios, libres del pecado, libres de nosotros mismos. Somos libres. Entonces, ¿para qué el ayuno? Quedó obsoleto. Quedó obsoleto. Es más, antes de Cristo ir a la cruz, Isaías 58 dice: ¿cuál es el ayuno que yo escogí? Soltar las cargas y las ligaduras. Está ligado al mundo, corte. Está ligado al mal, corte. Está ligado a la religión, corte. Corte, corte por completo. Usted en el cristianismo no puede reflejar otra cosa que la gracia de Dios en su vida, el amor de Dios en su vida, la vida de Dios en su vida. Pero no las cosas del mundo, porque usted ha tenido la capacidad de soltar las ligaduras, soltar las cargas, echarlas fuera. Para que, ese es el verdadero ayuno, o sea, abstinencia de esas cosas. Isaías 58. Luego vino la reforma del pacto, porque el pacto también era el pacto era, Hebreos 8, 6, 7 dice que el pacto era un diortoma. O sea, oiga, esto me llama mucho la atención. Cuando uno encuentra allí la palabra diortoma, dice que el pacto significa corrección o enmienda y ratificación.
Luego en la segunda parte del capítulo 9 dice, aparece diortosis. Dice, volver a ser bien hecho. Entonces, ¿lo primero estaba mal hecho? Claro que estaba mal hecho. El primer pacto estaba mal hecho. ¿Y por qué Dios hizo algo mal hecho? Bueno, no mal hecho desde el concepto nuestro. No llegó a las medidas que Él quería. Él dice que el antiguo pacto tenía defectos, pero el nuevo está hecho sobre mejores promesas. Fue hecho algo mejor. Y si fue hecho lo mejor, pues lo mejor es lo mejor. Y usted está llamado a vivir en lo mejor, no en lo inferior. Por eso cuando yo escucho a veces que el cristiano dice, no, yo no puedo ir a la iglesia, pero ahí cerca de casa hay una iglesia, yo me metí allá y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Hay gente que no ha entendido el pacto, no conoce a Dios, no conoce a Cristo, no se conoce a Él mismo, trata de ir a la iglesia para calmar conciencia, vive ahí, es un hijo de Dios, sí, pero es un niño, es un bebé, completamente un bebé, porque aquel que escucha esta palabra vive para Dios. Ahora que esto es así, ¿qué dice la palabra? Dice esto, Hebreos 6, 4, 16. Dice que cuando el velo es quitado, usted ve la realidad, no tiene impedimento. Entonces dice de esta manera, acerquémonos confiadamente, Hebreos 4, 16. Acerquémonos confiadamente, sin símbolos, sin rituales, sin nada de rudimentos, sin nada, acérquese confiadamente al trono de la gracia para que usted halle gracia y oportuno socorro. Usted va a Dios sin impedimento ninguno, porque usted fue hecho hijo de Dios. Y al ir sin impedimento ninguno, usted tiene derecho a reclamar su herencia, su sanidad, su prosperidad, su bendición, a vivir en gloria en este mundo, reinando en vida, hasta que nuestros hijos digan, valió la pena que mi papá conociera esta palabra, valió la pena que mi mamá conociera esta palabra, valió la pena que esta palabra llegara a nuestras vidas, cambió nuestro hogar, cambió nuestra existencia, nos sentimos en gloria. Esa es mi responsabilidad. ¿Por qué tiene que ser esto así? Porque usted vive en la realidad. Y la realidad es que usted no vive en su cuerpo, porque 2 de Corintios 5:1 dice que el cuerpo es templo y morada, casa, donde está el ángel perfecto de Dios. 2 de Corintios 4:7 dice que todo el bien de Dios está habitando en tu espíritu. En el cuerpo, que es terreno, habita todo lo natural de este mundo. Las aflicciones, las deudas, los compromisos, el trabajo, las mil cosas. Pero en tu espíritu habita todo el bien de Dios. Nosotros vamos a vivir por el espíritu. Vamos a andar por el espíritu. Vamos a hablar por el espíritu. Porque si andamos y hablamos por la carne, moriremos. O sea, traemos destrucción, aflicción y angustia. Pero si vivimos por el espíritu, vamos a traer vida. Los cielos vamos a traerlos a la tierra para vivir para la gloria de Dios. Pastor, y mis deudas y mis problemas, tengo que llegar el momento en que yo diga, Dios los tiene bajo control y bajo gobierno. De esta yo no me voy a quedar, voy a salir. Como dijo José, Dios dice a José, vas a salir de aquí y vas a estar en Egipto, serás el segundo en Egipto. Y lo primero fue que se levantaron sus hermanos y lo metieron en un hoyo. ¿Acaso él dijo allá, este es el Egipto que tú me dijiste que me ibas a dar? ¿Dónde está la promesa? ¿No dijiste que yo era el segundo? No. Él allá abajo sabía que ese no era su lugar, que de ahí Dios lo iba a sacar porque Dios tenía un plan para su vida. Diga, el hoyo donde estoy no es mi lugar. Diga, Dios me va a sacar a victoria y triunfo. Ese hoyo pueden ser los problemas, las dificultades, las necesidades, las luchas, las angustias, los sinsabores. Pero es que ese no es el lugar que Dios te trajo. Pasa por ahí, pero de ahí vas a salir. Porque Dios te va a sacar. Y usted tiene que tener esa esperanza. Y fijar sus ojos en lo que Dios lo llamó.
Es cierto que fue vendido y llegó a la casa de Potifar. Bueno, ya hubo un respiro. Vistió ropas elegantes y lo tenía todo. Lo tenía todo. Pero él sabía que ese no era su lugar. No se conforme. Usted no puede llegar a una casita y decir, ya tengo la casita, tengo el vehículo, no debo nada. Ya de aquí, Señor, satisfecho, listo. Óyeme, ¿usted se conforma con bicocas? Ese no es tu lugar. Tu lugar es sobrenatural. Amén. Tu lugar es divino. Amén. Dios tiene más para darte que tú para pedir. Amén. Por eso Dios sacó a José de ahí. Estaba allá, pero lo sacó de allá. Y fue a parar a una cárcel, ¿verdad? ¿Y por qué si Dios dijo que me iba a dar esto y ahora, mire, estoy calumniado, voy a la cárcel? ¿Quién me va a ayudar? Lejos de mi familia, un país extranjero, metido aquí con maleantes, toda clase de perdidos. ¿Dónde está la promesa de Dios? ¿Acaso yo no le he servido a Dios? ¿Acaso yo no soy hijo de Jacob, de Abraham, de Isaac? ¿Dónde está la promesa? ¿Acaso él dijo así? No, él dijo, este no es mi lugar. Allí comenzó a hacer bien. Y porque él sabía que ese no era su lugar, su paso por allí fue de bendición. Tan es así que dice la Escritura, desde que José llegó a la cárcel todas las cosas prosperaron. Caminó bien. Él sabía que ese no era su lugar. Él tenía la esperanza que de allí salía. Él tenía sus ojos puestos en algo que tenía que llegar. Y llegó porque no dejó perder el sueño de su vida. Llegó porque en su mente estaba la meta a la cual había llegado. Ustedes fueron hechos libres para llegar a una meta. Y tienen que mantener ese sueño en fe, en confianza, en esperanza, en vigor. Así estén en el hoyo ahora o estén en la casa de Potifar. Así estén en la cárcel, en medio de maleantes y perdidos. Usted tiene algo grande para su vida. Dios tiene cosas maravillosas. Diga, Dios tiene cosas grandes para mí. Diga, lo que soy hoy no lo seré mañana. Diga, seré mejor que hoy. Eso es, usted tiene que tener eso en mente. No se deje, como decimos por aquí, achicopalar. No permita eso. Viva para Dios. Porque usted está en la gloria de Jesucristo. Amén. Entonces nuestras vidas están para vivir para Dios. Por eso es que Dios nos hizo libres. Libres. José estaba en la cárcel, pero él se sentía libre. Todo el mundo lo veía en la cárcel, pero él se veía libre. Algunos son libres como el primo o sobrino de Abraham, Lot. Lot fue libre de la ciudad de Sodoma, pero no fue libre de él mismo. Estando lejos de Sodoma. Es más, habiendo Dios destruido a Sodoma y a Gomorra con todo su mal, Lot se sacó un poquito de Sodoma y lo llevaba en su corazón. Hizo un incesto. Tuvo hijos que no le correspondían. Vivió en la borrachera. No había sido capaz de meter el temor de Dios en la vida de sus hijas. No, no. Él no fue libre de sí mismo, aunque fue libre de Sodoma. No fue libre Israel de la esclavitud de Egipto y del faraón, pero no fueron libres del deseo de comer carne. No fueron libres de la esclavitud. Estaban en el desierto y se sentían esclavos. Estaban en el desierto y no se veían libres. Pero ustedes fueron sacados de un mundo de esclavitud, de un mundo de religión, de ustedes mismos fueron sacados. Se tienen que ver libres, con mentalidades libres para gloria de Dios. Libres de la pobreza, libres de la miseria, libres de los pensamientos negativos, para entrar en la libertad como piensan los hijos de Dios, como piensan los reyes de Dios, como piensan los ángeles del cielo. Libre. Hay un himno por ahí que dice, yo quiero ser libre, libre como es el viento, libre como las aves, que no hay quien los detenga. Usted tiene que ser libre así, porque ahí Dios nos colocó. Entonces lo que Dios dice es, permanezcan en esa libertad. No se hagan esclavos.
no sean esclavos. Permanezcan en el lugar que Dios los ha puesto, porque esa es la bendición de Dios. Has pasado por muchas dificultades, sí, el pasado quedó atrás, terminó, culminó. Y antes tenemos que agradecer muchas cosas en nuestra vida. José acá en Egipto lo primero que dijo, ahora sí que el país está en esto, ¿cómo quisiera bendecir a mi familia? Porque para eso fue que tienen que ser las cosas así. Entonces Dios produce un hambre en el país que obliga a Jacob y su familia a ir a Egipto. A veces Dios para movernos tiene que producir crisis. Si no, no nos movemos. Estamos tan acomodados que no nos movemos. Y a veces esperamos que haga, han visto esa película de este hombre que descubre el petróleo y se convierte en un rico y luego se va para Hollywood. La anciana está sentada en la silla y ella dice, de aquí no me mueve nadie, de esta rancha no me mueve nadie. Entonces tienen que amarrársela a la silla y se la llevan con todo y silla. Algunos de ustedes pueden esperar que Dios me saque con todos los problemas. No, Dios te liberó de los problemas. Tiene que declararse así. Libre, porque usted va a ver manifestado alrededor suyo lo que usted cree y lo que usted confiesa con su boca. Si no confiesa cosas buenas, no va a haber cosas buenas. Si usted confiesa libertad, va a haber libertad. Confiese un mejor trabajo y eso tendrá. O confórmese con el que tiene y eso tendrá. Si es bueno, bueno, bien. Pero si es malo y se conforma ahí, qué tristeza. No, usted tiene que esperar siempre algo mejor en su vida. Y por eso es que cuando usted ve que la gente llega allá a donde José no le dice, no los mira por encima del hombro. ¿Ve? No se levanta, él podía haberlos mandado matar, pero no. Él se olvidó del pasado. Y entonces él levanta una plegaria y dice, bendito sea Dios que abrió camino para ponerme en este lugar, para ser su sustentador en este tiempo. Bendito sea Dios. Podrá usted decir un día, bendito sea Dios que sucedieron cosas difíciles allá, pero me empujaron para que yo esté hoy confiando y dependiendo de Dios y viviendo la vida que Dios quiere que yo viva. Usted tiene que mirar el pasado como aguas que pasaron. Se olvidó todo eso. Usted va a vivir la vida que Dios te ha dado, la vida que Dios te ha prometido. Usted tiene que ambicionarla, desearla, vivirla, disfrutarla. Esa es la iglesia que Dios quiere sobre esta tierra. Y para eso lo llamó a ustedes. Para formar esa iglesia, para formar ese núcleo de gente victoriosa, exitosa. Ustedes no viven por una cosa o por otra. Los otros días le decía yo a alguien, mire cómo es posible, un último milagro en mi vida. Y dije, ¿cómo es posible? No tenemos la suficiencia para nosotros conseguir la compra necesaria. Toca entonces comprar algo, muy poco esta ocasión. Y ahora, bueno, confiemos en el Señor. Dios no echó más dinero, porque no lo vi. Pero Dios multiplicó las cosas. Multiplicó la alacena. Entonces me decían mis hijas otro día, papi, no es que no están comiendo nadie, no estamos comiendo lo normal. Sí, pero es que uno a veces prepara y con poquito se llenan, o yo no sé qué es lo que pasa. Lo que pasa es que Dios está en el asunto. Entonces me dice, mire, el recipiente del arroz casi está completo. Y dije, gloria a Dios, como que nosotros sacamos y al descuido el ángel llega y echa. Entonces gastamos el azúcar y al descuido del ángel llega y dice, o sea, mi dependencia no es el dinero, mi dependencia es Dios. Diga, mi dependencia es Dios. Diga, mi dependencia no es el dinero. Diga, mi fuente es Dios. Y Él nunca me va a faltar. Esa es la gracia de Dios. Aleluya. Bendecidos con toda bendición.